Bueno, nos cuenta el enunciado que una empresa tuvo pérdidas en pandemia por 3 millones en julio y de 1,5 millones en agosto. Nos piden que representemos con un número las pérdidas de este par de meses. Lo que hice fue simplemente sumar los dos valores, teniendo en cuenta que todos dos son negativos, y nos dio 4,5 millones menos 4,5 millones total de las pérdidas. Nos piden que cuánto es el 15% del 40%. Entonces lo que hice fue lo mismo. 15 por 40, 15 sobre 100, 40 sobre 100, se multiplica en línea y eso nos da el 6%. Entonces la respuesta es la C, el 6%. Determina el 5, el 4, el 50, el 200. Lo que yo hice fue empezar a determinar primero el 50% de 200 con la misma regla que sabemos y entendemos, y luego identificar el 4% de ese 50 y al final el 5% de ese 4%. En total nos da que el 5 del 4 del 50 de 200 es 200 pesos. Dice que una transportadora de carga emplea una camioneta para trasladar un producto de tecnología. Dice que una transporta tonelada y media y necesitan trasladar 8 toneladas. También nos dan el valor que cobran por cada carga. Que se pone una regla de tres simple. Una camioneta es igual a 1,5 toneladas, 8 toneladas, ¿cuánto será una camioneta? Entonces ahí multipliqué en cruz, dividí y nos dio 5,3. En total se van a necesitar 6 camionetas y asimismo multipliqué el valor de las 6 camionetas por lo que cuesta una carga en regla de tres simple para que nos diera 750.000. Dice que en un día de compras Rosa se gasta una cantidad del salario, luego otra cantidad en ropa, otra en perfumería y nos da el valor total del salario, también un valor para los servicios públicos. Lo que hice fue ir encontrando uno a uno los valores que nos estaban ofreciendo en el enunciado. Un cuarto de salario para los zapatos, entonces un cuarto multiplicado por los 3 millones, multiplicación en línea, A sobre B, C sobre D, en línea A por C, B por D, eso nos da unos valores. Al hallar cada uno de los valores que nos están ofreciendo en el enunciado, pues me dice que eso me suman 2,850,000, que el salario total son 3 millones, restamos el total de los gastos, nos dan 150.000. Aquí en el enunciado nos cuentan que hay un vehículo, al ser el concesionario se desvaloriza un 15% y que la apreciación es el 5% anual, entonces que hallemos el valor a los 2 años. Lo que yo hice fue primero hallar la desvalorización del vehículo saliendo del concesionario y luego año a año hallé la desvalorización, la depreciación. Lo hice así porque cada año el valor total a depreciar va a ser distinto. Por eso lo hice año a año y no todos conjuntos. Dicen, un artículo que cuesta 120.000, sube un 30%, baja un 10% y disminuye nuevamente un 20%. Entonces, ¿cuál es? Simplemente hallé cada uno de los valores que nos ofrece el enunciado. Primero más el 30% y luego empecé a empecé a hallar los porcentajes disminuidos cada uno. Entonces, el valor total fueron 112,52. El costo de un libro incrementa de 25.000 a 30.000, hallar el porcentaje. Lo que yo hice fue hallar la diferencia entre el valor A y el valor B, y luego este valor lo dividí entre el costo inicial, ya está el costo total, que fue perdón, entre el costo final. Entonces nos dan 16,6. Una sucesión de números es una secuencia dada. Entonces nos pide hallar una fórmula para la secuencia que está aquí. Tanto la secuencia uno como la 2 es una secuencia de 2 en 2. Sin embargo, el punto inicial es distinto. Entonces la fórmula para esto es a n igual a uno más, paréntesis, n menos uno por d. El d es la diferencia. La n es el punto que yo voy a hallar y el a uno es el número inicial.
Entonces, si voy a hallar el A2, o sea, el punto 2 desde mi punto inicial, pues entonces A2 igual a 2, que es el punto inicial, más paréntesis, el punto que quiero hallar, que es el segundo punto, menos 1 por 2, que es la diferencia. Eso nos da 6. Entonces, si miramos allí en el mismo enunciado A, el punto inicial es 2. El punto 2 a partir de ese inicial es el 6. Entonces estaría correcto. Nos funciona para cualquier punto que vayamos a hallar. En la B es exactamente el mismo ejercicio, simplemente que el punto inicial no es 2 sino que es 1. Hacemos exactamente lo mismo. Y en el punto C tenemos la misma fórmula, sin embargo que la diferencia no va a ser 2 sino que es 5, porque la secuencia podemos ver que va de 5 en 5. Entonces, considera que un conjunto de números pares es coordinable con un conjunto de números impares. Sí es coordinable. Como nos dice aquí, dos conjuntos son coordinables cuando están formados por el mismo número de elementos. Los números pares y los números impares son igual de infinitos. Entonces sí son coordinables entre sí. Enuncia la propiedad de densidad de los números racionales y emplea para terminar. Número racional que está entre 3 quintos y 8 séptimos. Entonces, la propiedad de densidad dice que entre cada par de entre un número y otro hay otros números. Y que la propiedad de densidad es P igual a más B sobre 2. Entonces lo que hice simplemente fue reemplazar los números. 3 quintos más 8 séptimos y esto nos da un total de 19 sobre 70. Es el número que está entre menos 3 quintos y 8 séptimos. Es cierto que A más B por C es igual a A por C y B por C, sí es cierto porque es la propiedad distributiva y esa es exactamente lo que nos dice, que además se puede usar solamente en la suma, la propiedad distributiva. Pues no multiplica y dentro de la parte si hay una suma. Describa la comprensión. Por comprensión extensión, los siguientes conjuntos. Entonces, por comprensión, la A dice que el conjunto de números naturales es menor que 5. Entonces, si la propiedad por comprensión es X, pertenece a naturales X siendo menor. Entonces, dice que es 1, 2, 3 y 4 son los números naturales menores que 5. El conjunto de enteros menores que 5. Por comprensión es que X pertenece a los enteros. Entonces, todos los X menores a 5. Entonces, nos daría 4 3 2 1 0 menos 1 menos 2 y todos los demás porque son menores a 5. Dice, el conjunto de números enteros no negativos que no son enteros, eso es completamente contradictorio y está errado, porque los números enteros no negativos son enteros, no son decimales. ¿Por qué cuando A sobre B es igual a 0? ¿Por qué A sobre B es igual a 0 cuando A es 0? Porque todo número multiplicado por 0 da 0. Entonces vamos a hacer la división de 0. Cualquier número nos va a dar 0. Menos, menos paréntesis A más B es el opuesto de la suma. A más B, el opuesto de la suma tiene que ser menos A más B. ¿Cuál es el resultado de y cuál propiedad empleé para la solución? La propiedad distributiva. Y nos da 8A. Esa fue la propiedad que usé. La relación natural satisface la propiedad conmutativa. No, porque la propiedad conmutativa dice que va a
tener un nuevo número natural. No, espera un momento. Sí, mami, claro. Ya, desde ayer hablamos de eso, ¿no entiendes? Bueno, mi celular, ¿por qué? ¿Por qué mi celular? Tengo que borrar eso. Entonces nos dice que si la resta de números naturales satisface la propiedad conmutativa. Entonces, la propiedad conmutativa solamente aplica para la suma y la multiplicación. ¿Por qué? Porque en la suma tenemos sumandos y en la multiplicación factores. Sin embargo, en la resta no es así. Y en la resta nos puede dar distinto el resultado. Y el número va a ser contrario, va a ser el opuesto al que tengamos. Aquí tenemos un ejemplo. Todo cuadrado en número impar es impar. Sí, ¿por qué? Porque la fórmula puede ser n a la 2 es igual a número par más uno. Entonces, siempre va a ser impar el resultado. Aquí tenemos dos ejemplos. Bueno, nos piden determinar la veracidad de estos. Entonces, para todo x, y, z pertenecen a los reales. Con x y, perdón, diferente a cero. Se cumple que z más z sobre x más z sobre y es igual a z x más y. Entonces, dice que es falso. ¿Por qué? Porque la propiedad que se debe aplicar para la suma de fracciones es a sobre b más o menos c sobre d. Y eso nos daría z por y más x por z, y por c, x por y. Y allí lo que están haciendo es totalmente distinto. Para todo x, y, z perteneciente a los reales con x diferente a cero se cumple que z sobre x más y sobre x igual a z más y sobre x, ¿cierto? Porque la propiedad nos dice que cuando los denominadores son iguales se pone el mismo denominador y se suman los numeradores. Para todo x, y, z, w pertenece a los reales con x, y diferente a cero. ¿Se cumple qué? Falso. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Tienen que multiplicar el numerador con denominador, denominador con numerador. Y allí no lo están haciendo, allí están haciendo la suma lineal. D. Esto es verdadero porque se cumple la propiedad distributiva. E. Esto es verdadero porque en la propiedad de A del inverso de A a a la menos uno es uno sobre A. Aquí nos estaría diciendo eso, que 3 menos x a la menos uno es un tercio menos un x. F. Esto, esto